Buenas tardes, Daniela Barragán ya está por aquí en su primera intervención, ya de fijo en esta mesa de los miércoles. Dani, buenas tardes. Tu micrófono, Daniela. Tu Parezco micrófono. nueva. Pareces nueva. Buenos días, buenas tardes, Julio. Y pues sí, la primera, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Y pues también de estar con los maestrazos Arturo Cano y Juan Becerra. Buenas tardes a todos. Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Pues Daniela, muy bienvenida. Y Arturo, te mando un abrazo y a todos los que nos acompañan. Pues quédense porque se va a poner bueno y sabroso. Así es, así es. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan por acá. Bien, pues ya están los primeros números saliendo o por salir o por ser precisados respecto a la elección o al proceso interno de construcción del Frente Amplio por México. Arturo Cano, ¿cómo ves los resultados que se prevén? Todo el mundo dice Xóchitl, pero hay algunos números que hablan de que Beatriz Paredes había conseguido un número extraordinario de votos, igual que de firmas, pues de firmas de registros, igual que Enrique de la Madrid. ¿Cómo ves este proceso que hoy ya no hay espacio para agregar más registros a esas solicitudes? Ya los que quedaron, y sobre ello habrá la determinación de quién pasa a una nueva etapa. Arturo Cano. Pues según un reporte que estoy viendo en las redes sociales, Xóchitl Gálvez tiene 100,000 firmas más que Beatriz Paredes. Habrá que ver todavía si esas firmas o esas cifras que están dando hasta el momento van a ser validadas o cuál va a ser el procedimiento de validación de las firmas, o si todos confían unos en otros de tal manera que ya todos dan por buenas el número de firmas que reunieron, porque hay que recordar que la misma Xóchitl Gálvez empezó a cuestionar a algunos suspirantes que empezaron a crecer como espuma en sus números de firmas. Pues sí, se configura un cuadro que habla, creo, de la pequeñez de los opositores. En primer lugar, diría yo, por las dificultades que tuvieron para reunir firmas. Muchos de ellos, la gran parte de ellos han invertido recursos y exposición pública ya durante un buen rato, ¿no? Digo, sin contar los que tienen una larguísima carrera política y llevan ya décadas en las primeras filas del poder. Bueno, está Xóchitl Gálvez, a quien pretenden presentar como un outsider, aunque fue integrante del gabinete de Fox, y que siempre ha tenido dificultades para declararse plenamente panista, aunque siempre se ha identificado con ese partido. Santiago Krill, que va por un nuevo intento y que pues parece que tiene un problema similar al de Mario Delgado, ¿no? No entusiasman a nadie, no encienden una vela, dicen por ahí. Y bueno, pues en la triada panista, la sorpresa sin duda pues es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien sin pisar territorio mexicano logró su registro como aspirante a la candidatura opositora. Enrique de la Madrid pues tiene la misma propuesta económica de Josefina Vázquez Mota en 2012, es decir, las clases medias y todo este rollito de la reconciliación, pero pues tampoco parece lograr mucho entusiasmo, ¿no? De Beatriz Paredes, que tiene fama de buena oradora y tiene fama de progresista, aunque durante su presidencia del PRI en 17 estados de la República se aprobaron legislaciones contrarias a los derechos de las mujeres, lo cual no le quitó nada al brillo de Beatriz Paredes como dirigente progresista o del ala izquierda del PRI. Pues me parece un personaje que muchas veces se mete en este tipo de contiendas, pues más para estar en campaña y pasar la charola con empresarios, y tal vez para asegurar una posición en el legislativo, que es la jugada de algunos de los que vemos por ahí. Ya, ¿qué podemos decir de Mancera?
cuyo equipo con el que gobernó la Ciudad de México está en la cárcel o prófugo, o de Silvano Aureoles, que dejó Michoacán en el estado lamentable en que lo vemos ahora. Bueno, pues ya se configura este escenario, iremos viendo de qué cuero salen más correas, iremos viendo cuánto dura esta suerte de éxtasis opositor por la aparición de este emblema llamado Xóchitl Gálvez, y si ese entusiasmo inicial no se diluye cuando comiencen los primeros careos, las primeras encuestas ya cara a cara, y sobre todo los debates, las discusiones primero en el Frente Amplio y luego ya con los contendientes del otro bando. Bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta primera etapa? ¿Realmente los otros adversarios tendrán tanta presencia, fuerza y firmas como para acercarse Beatriz Paredes a Xóchitl Gálvez? ¿Crees que todo está predeterminado, como lo dijo incluso Jorge Luis Preciado, panista, que renunció y denunció que todo era una farsa? ¿Cómo vas viendo este proceso interno de los opositores, Daniela? Pues sí, muy predecible y muy tropezado. O sea, esto del proceso para elegir al candidato nace incluso ya con muchísimas quejas. A los 2 días ya se estaban bajando los candidatos y luego no hay que hacer menos esas declaraciones de Jorge Luis Preciado, que ya también lo que él estuvo denunciando es que, según Marco Cortés, ya lo que le dijo es que es Xóchitl la que va. Justo en lo que vemos de los resultados que anuncian el día de hoy, tampoco vemos tanta sorpresa y también es como, ay, vaya coincidencia que quedaron candidatos casi la misma cantidad de cada partido para simular cierto equilibrio, ¿no? Quedan 3 del PAN, 2 del PRI y 2 del PRD. Pero bueno, va avanzando ahí, ya traen a sus expertos que también van a continuar el trabajo que hicieron otros expertos por este asunto del mini INE, que fue el que creó todo este proceso, pero pues al final de cuentas, aunque el proceso lo han tenido muy tropezado, va a llegar el momento en el que se van a tener que enfrentar a su verdadera realidad, que es mirarse al espejo. Por ejemplo, de todo este asunto, lo que también resalto es lo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todavía parece que quiere ser el presidente vía Zoom. Es una persona que todavía no hace una presencia física en los eventos del Frente Amplio por México, manda un video y parece que así, pues también así juntó las firmas vía Zoom o no sabemos, porque pues sí es necesario que también expliquen, por ejemplo, Beatriz Paredes, Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, cómo es que juntaron 150,000 firmas. Muchos de ellos a Beatriz Paredes se le vio en 3 asambleas, a Mancera no sé en dónde las reunió, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quién sabe cómo la haya hecho, Silvano Aureoles, que creo que el único que confía en Silvano es Jesús Zambrano. Entonces, sí despierta muchas dudas y va a ser interesante ver cómo es que en los debates que planean hacer en las semanas siguientes, de acuerdo con cómo está establecido el proceso del Frente Amplio, pues si van a seguir esos reclamos, porque la propia Xóchitl Gálvez lo hizo, quizá para lavarse un poco las manos y decir que había ciertas irregularidades, pues ella también se quejó. Entonces pues va a ser interesante ver si se va a quedar esto de los reclamos en esta etapa o si va a continuar. Ya está muy predecible esto de que pueda ser Xóchitl Gálvez, pero también conforme avance, yo creo que no hay que echar todavía o dar por muerto a Santiago Krill. A él le obedece la estructura panista, entonces pues al final de cuentas va a ser esperar. También al momento de que el PAN hace sus alianzas con el PRI, yo creo que esas pues traiciones no se pueden descartar hasta el último minuto, porque pues el PRI sigue siendo el PRI y además es el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, que tiene sus particularidades. Entonces pues va a ser interesante ver cómo es que avanza este proceso, va a ser interesante ver si por fin ya van a sacar un plan de gobierno, porque eso es de lo que ha carecido la oposición desde que son PRIAN-RD. Hasta el momento nunca han ofrecido un plan.
lo más cercano fue, pero pues esa propuesta de la huelga legislativa, de no aprobarle nada al presidente López Obrador, pero pues vamos a ver qué es lo que van a empezar a ofrecer, porque la fecha para que lo hagan ya se acerca y pues vamos a ver qué tan progresistas, qué tan alejados del comunismo están, pero pues va a estar interesante ese debate que se pueda dar entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, ambas con una trayectoria un tanto similar, que han sido casi de todo, pero pues ahorita ya buscan ser presidentas. El debate entre Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, también para ver quién es más panista, ya como lo decía el maestro Arturo Cano, ella siempre se rehúsa a mostrarse como tal, pero pues va a llegar el momento en el que ya tenga que convencer a los panistas de que ella debe ser la elegida. Entonces va a ser interesante, creo que nos va a dar mucho de qué hablar esta situación, y pues para todos nosotros los que estamos viendo de lejos, pues va a estar un tanto hasta risible, no lo dudo. Órale, Daniela. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de todo esto? ¿Se podría dar la circunstancia, Juan, de que a fin de cuentas la única que quede sin ganancia política concreta, tangible, sea Xóchitl Gálvez, si pierde la presidencia de la República, y todos los demás que la están acompañando y que hoy tienen estos números tan extraños de registros y de firmas, terminen con cargos legislativos pluris o de compensación? Juan Becerra Costa. Eso es lo que justo está señalando Jorge Luis Preciado, ¿no? Y algo habrá para Xóchitl Gálvez. Y una segunda etapa, la que estamos viviendo en el Frente Amplio por México, cada vez más reducido, que yo no la llamaría etapa, sino acto. Es un segundo acto, Julio, porque la verdad es que parece toda una puesta en escena. Y esta acusación viene, ya lo decías, no de fuera del frente, proviene también de su interior y de personajes de muchos años en esta organización política, pues hoy conformada por los 3 partidos opositores, bueno, por 2 y lo que queda del tercero, que es el PRD. Ahí está Jorge Luis Preciado, aspirante a representante, a ser candidato, pues, casi 30 años de panismo, periodo que hay que decir, o sea, hay que decir de dónde viene. Ocupa el ser oposición, luego estar en el poder para reafirmarlo a través de un fraude y volver a ser oposición. Y él me lo dijo en entrevista, que los dados están cargados a favor de Xóchitl. ¿Cómo te enteraste? Le pregunté en la misma entrevista antier, en vivo. Y me dijo, Marco Cortés me lo señaló en su oficina. Y le dijo que el PAN no va a luchar por la presidencia, que la ve como perdida, que lo que va a pelear son plurinominales, que son un títere del PRI y que, bueno, pues que se sale ya. Entonces, ¿cómo ver esta etapa del Frente, Julio? Pues un segundo acto de una obra clown en la que su aspirante ha sido ungida y, pues me parece que es un mero show que a más de uno, pues tiene con la atención puesta y que también a más de uno ha molestado al interior. Yo no veo a Santiago Krill muy contento. Y el show debe continuar, como dice el lugar común, debe de seguir, y eso está sucediendo, ¿no? Mira, este asunto en el que Xóchitl sale a decir cosas como, estoy en chingue, ahora salgan a firmar, ¿no? Que lo acaba de decir en un video, o que acuse violencia política en razón de género, cuando no hay tal delito en su contra, y lamentablemente sí demasiados en contra de mujeres. Estos delitos son invisibilizados en parte porque distrae la atención de donde tendría que estar el andar usurpando esa bandera con fines politiqueros. Pero bueno, te decía, a muchos les causa risa lo que dice Xóchitl, su forma, sus modos, sus groserías, sus risotadas, que sale a mentar madres. Pero a ver, yo les hago una observación aquí. ¿Ya se la imaginaron en la silla presidencial con la banda tricolor al pecho, así siendo ella, así diciendo, están chingui, pues órale, van? Ahí se las dejo, se la imagino. No, está fácil eso, Juan, pues ya tuvimos a Fox en la presidencia. No, esta sí le gana, esta sí le gana, porque trae más energía. Fox pues de repente como que se quedaba dormido, tenía sus cosas, o sea, ahí se las dejo con la banda presidencial, mientras están estos presuntos delitos de sus empresas, de sus contratos. Ojalá y la autoridad, como ella misma, reta, investigue. Y bueno, después de la rasurada pasarán Krill, de la Madrid, Xóchitl. Me parece que habremos de ver qué sucede con
2 aspirantes que tienen asuntos legales en su contra. De hecho, uno está prófugo, ya lo recordabas tú, Arturo García Cabeza de Vaca. En un episodio y arena más de este circo de 3 pistas. Una se llama PAN, otra se llama PRD y otra se llama PRI. Ese es el nombre de estas pistas con las que con malabares intentan a como dé lugar compensar, como señalaba Daniela, su absoluta carencia de proyecto. Yo tengo una duda, Julio, ¿por qué Aureoles es aspirante por el PRD? Porque tiene un banquito y seguramente ese banquito emite bonos que cuentan como registros. ¿No lo habían corrido de fea manera después de que apoyó la candidatura de José Antonio Meade? Pues sí, pero... Me acordaba, o sea, a lo mejor soy desmemoriado. Es desmemoriado, pues no, ya. ya. Tampoco se pueden dar el lujo los perredistas de restarse perredistas, entonces, si pues no desaparecen. Pues es como Miguel Ángel Mancera, que coordina creo que a 3 senadores y a él mismo, y es la fracción parlamentaria de lo que fue el partido de la izquierda electoral más poderoso antes de Morena. Arturo Cano, ya que estamos hablando de Morena, ¿cómo ves el tema? Me dejaron acabar. No, síganle. No. Que Arturo me interrumpe, si ya no me dejas acabar. Perdón, es que pensé que ya estabas en el remate, disculpa. No, vámonos con el siguiente tema. No, síguele, Juan Becerra, si quieres. Ya se te olvidó, sí. Arturo Cano, ya que hablamos de Morena, Mario Delgado ha dado a conocer los presuntos gastos oficiales, los gastos oficiales desde su palabra de Mario Delgado, y dice que han gastado 8.8 millones de pesos los 6 aspirantes a la coordinación de la 4T, y que de ellos quien más ha gastado, 1/3, es Ricardo Monreal. ¿Qué te parecen esos gastos y los contrastarías con una realidad apabullante de gastos por encima de lo que oficialmente se dice? ¿O cómo ves el asunto, Arturo Cano? Pues creo que sería bueno que Mario Delgado incluyera en esos informes el propio gasto que él ha hecho en pautas publicitarias, sí, en Facebook y en otras redes sociales, que digo, no sabemos hasta el momento a qué va a ser candidato Mario Delgado, pero como presidente de su partido, como dirigente, pues le ha metido mucho, y si no aspirara a una candidatura como la que ya alguna vez soñó al gobierno de la Ciudad de México, pues no nos explicaríamos ese gasto. Para todos es evidente que los suspirantes de la 4T pues están teniendo eventos masivos en muchos lugares del país, y hace muy complicado creer esas cifras tan modestas que presenta el dirigente nacional de Morena, ¿no? Sí, así es, Arturo Cano. Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema de los gastos de campaña, precampaña o como le quieran llamar, en Morena? 8.8 millones, y se congratula el dirigente Mario Delgado de que haya esos gastos tan recortados, tan austeros. ¿Qué opinas, Daniela? Pues creo que así como hablamos de la oposición y de cómo tienen en gran medida su proceso con mucha farsa, creo que Morena y su proceso tampoco se quedan atrás, y el caso de Monreal y de Manuel Velasco creo que son el ejemplo de eso. O sea, sabemos que no tienen ni una sola oportunidad de ser los elegidos para ser el candidato de la izquierda para 2024, pero ahí están, y ellos juegan a hacer sus mítines, juegan a hacer sus spots. Una disculpa por el ruido si se llega a colar, pero andan acá en construcción en la casa. Casi no se oye, no se oye. Espero que no se escuche. Pero, bueno, regresando al punto, y creo que en ese sentido, por eso salta que Monreal, que es el que está jugando a que va a buscar esta candidatura presidencial, pues sea el que está gastando más. O sea, pues mítines tan grandes como los han tenido Claudia Sheinbaum, el propio Adán Augusto, Marcelo Ebrard también, no los ha tenido, dice que los está gastando en viáticos, tiene su reality show, acaba de publicar otro libro, que también es la duda de en qué momento le da tanto tiempo para escribir tantos libros, pero bueno, ese es otro asunto. Pero creo que también tendría que haber pues sí, un sentido común por parte de Mario Delgado, de pues
o espero que haya esos cuestionamientos internos. A lo mejor no se quiere mostrar hacia afuera que haya pues ciertas molestias, pero hacia adentro ojalá haya esas dudas hacia Monreal de qué está haciendo con tanto dinero, porque cada semana o es el primero o es el segundo que más gasta. Se le va a dar como el chance de que termine este proceso y que gaste, que es dinero público, lo de los partidos, dinero que también el presidente hace algunos meses estaba él diciendo que se tenía que reformar, que los partidos tenían mucho dinero para mantener a una clase de políticos que se la pasaban viviendo de dinero de las prerrogativas. Pues bueno, ese es el ejemplo de Monreal. Entonces, si tenemos a un presidente que hace algunos meses estaba hablando de una reforma electoral para quitarle dinero a los partidos, ojalá sí ya haya un tope para Monreal, porque pues se la está pasando evidentemente bien, de acuerdo con las cuentas que han decidido ellos transparentar, porque también, por ejemplo, el caso de Adán Augusto López Hernández es el que menos gasta, pero es el que más nos encontramos en la calle, en los espectaculares, como que ahí ese asunto tampoco nos termina de cuadrar, o lo de los camiones con Claudio, con Marcelo, etcétera, las bardas que todavía tenemos. Entonces, ahí está, ojalá también haya esa autocrítica, pero sí creo que tiene que haber ese señalamiento directo hacia Morena, de que esa farsa que son Monreal y Velasco les están saliendo caros. En este caso me concentro solo en Monreal, que es el que está de lleno en Morena. Esa farsa de que él puede ser el aspirante a la candidatura está costando millones de pesos. Entonces, pues ojalá para las siguientes ocasiones en que tengan este tipo de procesos, pues ya lo modifiquen, que disminuyan estos gastos, pero sí, pues ahora sí que es dinero de todos nosotros tirado a la basura que está gozando el senador Monreal. Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, de corridito, por favor, arránquese usted con lo que quiera sobre este tema de los gastos de campaña, 8.8 millones, y ya si de regalito quiere usted decirnos qué piensa sobre esa posibilidad que mucho se habla de que pudieran ser Mario Delgado o Ricardo Monreal quienes asumieran la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, nos daríamos por muy bien servidos. Adelante, Juan. Pues empiezo con eso, porque luego se me olvida, querido Julio. Órale. No creo que Mario Delgado vaya a la Ciudad de México. Me parece que ha hecho un buen trabajo al frente del partido. Finalmente los resultados lo dicen. Aquí durante varios años hemos hablado de Mario Delgado y al principio había mucho escepticismo y hasta señalamientos, ¿no? Y ya a final de cuentas, o sea, sin entrar en detalles específicos, los resultados que ha obtenido, los triunfos electorales, los estados que se han pintado el color de Morena durante la gestión de Mario y de Citlali, pues ahí están. Entonces, será un proceso interesante el del 2024, complicado en muchos sentidos, no en el sentido de que le pudiese la oposición obtener más voto que Morena, porque esto nada más no se ve, sino toda la politiquería alrededor y los intentos de golpes que vendrán desde la oposición. No sé, Mario Delgado tendría que estar continuando este tan buen trabajo que ha hecho en el partido Morena. Entonces, pues no sé si sería una buena idea que justo en estos momentos dejara la dirigencia del partido para irse a una candidatura. Y sobre los gastos, Julio, pues ahí está el reporte, ¿no? Y el compromiso y la confianza por parte justo de Mario Delgado, de la dirigencia, de que no se gastará más del tope. Y bueno, mira, no puedo opinar de todos los recorridos, porque sí hay que estar ahí, o sea, no solo verlos desde la lectura de lo que consignan los distintos medios de comunicación, los reporteros, pues ahí tengo la posibilidad de platicar directamente con los reporteros que están en los recorridos. De hecho, todos los días hacemos algún trabajo al respecto con cada uno de ellos. He visto, por ejemplo, que Claudia pues no se hospeda generalmente en las poblaciones donde lleva a cabo asambleas. Ella regresa a la Ciudad de México generalmente, o sea, en la mayoría de los casos así ha sido. Esto disminuye costos, sin duda, de hospedaje de ella, de su equipo. Fernández Noroña me parece que también ha sido austerón. No sé qué tan austero podría haber sido Monreal, la verdad. Velasco, me parece que algo sí. Pero es que hay mucha simulación alrededor de los gastos. De Marcelo, pues tampoco he visto algo que pudiese llamarse como gasto excesivo, aunque sí momentos surrealistas, como aquel espectacular en Acapulco que parece que lo pagaron
arcángeles desde el cielo. Ahí mandé la foto al equipo de Astillero, querido Julio, no sé si la tengan porque vale la pena echarle un ojo, un espectacular en el que aparece un cielo azul, arriba a la izquierda del anuncio, pues Luis Walton, quien fuera alcalde de Acapulco, ahí está, mira qué bonito, desde el cielo, un mensaje que dice: Marcelo, te encargo, mi pueblo. Abajo del lado derecho el anuncio, mucho más grande que Walton, ahí Marcelo llevándose las manos al pecho. No le den ideas a Verástegui, caray. Sí, no, imagínate. Desde el cielo. Digo, Walton, que fue alcalde, te digo, de Acapulco, lamentablemente murió en 2023. Mira nada más, o sea, sí es conmovedor. Pero yo no sé quién paga estas cosas y si puedan considerarse gastos de recorridos, algo que en lo general muchos están haciendo, aunque ninguno con este misticismo como el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Como el de Walton. Pero bueno, estamos hablando de dinero, y ese misticismo no creo que cueste más que el espectacular de la portada, pues, de una revista. Y ya para terminar, Julio, pues vaya cómo ha cambiado la industria editorial en México, de la cual yo formé parte tantos años. Ahora hay revistas que en lugar de vender su publicidad al interior de sus páginas, como siempre se había hecho, la venden fuera de sus páginas. ¿Cuándo habías visto esto? Con anuncios espectaculares, porque se contratan los publireportajes que antes pues venían enmarcados para distinguirlos de la información que no era pagada, se imprimían, pero ahora lo que realmente se está comprando no es el contenido al interior de la revista, sino el espectacular que promociona la portada de la revista en la que aparecen quienes pagaron pues ese publireportaje, aspirantes, quien lo fuera a decir, vaya modelo de negocio, ¿no? Me parece pues como hasta de factureras, de simulación, pero en fin, hoy conversaré con Mario Delgado en el noticiario a las 10 de la noche, vamos a hablar sobre este tema, el de los gastos, también de la credencialización aquí en la Ciudad de México, entonces los espero, ya metí anuncio. Está bien, para estar atentos a las 10 de la noche. Gracias, Juan. Arturo Cano, y mientras tanto, la batalla del comunismo en los libros de texto gratuito. Sigue ahí la discusión, el gobierno federal ya envió a sus especialistas y directivos a conferencias vespertinas de prensa que iniciaron ayer. ¿Cómo vas viendo la resolución de esta inoculación del virus del comunismo, Arturo Cano? Bueno, quisiera comentarlo a partir de comentar dos desplegados. Se publica un desplegado de 250 notables, redactado y firmado como responsable de la publicación por Gilberto Guevara Niebla. Y por otro lado se publica un desplegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el asunto de los libros y toda esta polémica, y ese desplegado es mostrado por el presidente de la República en la conferencia mañanera, al mismo tiempo que hace un reclamo a los medios de comunicación y no sé si al propio sindicato, porque ese desplegado se conoció muy poco, no se difundió. En cambio, el otro desplegado, el firmado por Guevara Niebla o redactado por él, distribuido por su oficina y por la oficina de Guadalupe Acosta Naranjo, entre otras, fue ampliamente difundido en los medios. Yo le eché una ojeada hoy a las portadas de los diarios que se imprimen en la Ciudad de México para ver cuál había sido el tratamiento de la conferencia vespertina que dieron la secretaria de Educación, otros funcionarios de un par de maestros. Y pues realmente para la gran mayoría de los medios no existió esa conferencia de prensa, y si existió fue por las declaraciones torpes, chocolate por la noticia, del director general de materiales educativos, de Marx Arriaga, quien en la conferencia aprovechó el viaje para darnos lecciones, para mostrarnos su superioridad intelectual y también para minimizar los señalamientos sobre errores en los libros de texto y decir que son muy poquitos, en contradicción con otros señalamientos que han hecho la titular de la Secretaría y otros especialistas o funcionarios, pues que han hablado de que errores en los libros de texto siempre ha habido y eso se corrigen, se atienden, se elaboran las
la fe de ratas que haga falta, eso nunca ha sido un problema. Pero volviendo a los desplegados, el presidente presenta uno del sindicato como muestra de respaldo, porque la mayor parte del contenido del desplegado efectivamente es una muestra de la defensa o del cierre de filas del CENTE con el gobierno de la 4T en torno a la defensa de la educación pública, de los libros de texto gratuito, etcétera. Pero hay una línea que dice, y es interesante, que el respaldo del CENTE no será acrítico sobre el contenido de los materiales, ¿no? En el caso del desplegado de los notables, yo vi ahí, traté de identificar las firmas, vi muchos apellidos conocidos, muchas personas relacionadas. De repente me da la idea de que hay personajes ahí que firman juntos cosas, a pesar de que nunca han compartido ninguna causa, y que lo que los une ahora es el rechazo a este gobierno, al que consideran de un autócrata. Y es un desplegado que tiene 8 puntos en los que sobresalen los lugares comunes, las exageraciones, las mentiras, ¿no? Llama la atención que el redactor sea Guevara Niebla, una persona que lleva más de 30 años, 40, quizá más de 40 incluso, usufructuando su papel de experto en educación. Desde aquel diagnóstico que presentó en la revista Nexos en el sexenio de Carlos Salinas, el del desastre educativo, se volvió el referente. Bueno, y también empezó a recibir contratos junto con la revista Nexos y Aguilar Camín. Luego fue subsecretario, tuvo una situación de salud y dejó el cargo, pero siempre siguió cerca de el diseño, de la conducción de la política educativa. Se incorporó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el sexenio de Peña Nieto y dejó ese cargo para sumarse a la SEP de Esteban Moctezuma, a la SEP de la 4T, la inicial. En el Inter tuvo una revista, Educación 2001, me parece que se llamaba, o Educación 2000, que se distribuía muy bien, porque acorde con la costumbre de la época, pues le compraron muchos ejemplares todas las subsecretarías de la SEP y todos los organismos descentralizados de la SEP. Quiero decir, con esto, al referir estos datos de Guevara Niebla, pues que lo que tenemos son personajes que han usufructuado o que han sido dueños de un tema, dueños entre comillas, durante mucho tiempo, y que no solamente han participado en el debate de la educación, sino que han tenido en sus manos las políticas educativas. ¿Qué hicieron en los años que estuvieron? Todos estos personajes que ahora resultan muy críticos. ¿Cuáles de los males de lo que Guevara Niebla al inicio del sexenio de Salinas consideraba un desastre educativo, cuáles se corrigieron durante su gestión o la de personajes que él avalaba? Entonces, me parece que hay, en esta discusión, lamentablemente, hay mucho humo, mucho ruido alrededor, que ya hasta se volvió meme y risas con el asunto del comunismo, etcétera, y que no se está discutiendo el fondo del asunto. Yo quisiera ver en estas conferencias de prensa vespertinas de las autoridades educativas, pues que se solucionen las dudas que tienen los padres de familia, que se atiendan las inquietudes de los maestros. Yo he platicado con maestros de varios estados de la República, siempre donde ando viajando, tengo contactos con profesores, porque los he hecho a lo largo de mucho tiempo, y me han expresado dudas sobre la pertinencia de algunos cambios, sobre la calidad de algunos libros, e incluso sobre las capacidades de los maestros para aplicar, para llevar a la práctica, a la realidad, este modelo educativo. Hay profesores veteranos, muy bien educados, muy cultos, que me han dicho, pues es que gran parte de nuestros compañeros no está preparado, no ha habido un proceso de formación, no ha habido un proceso de participación, de capacitación para afrontar todos los retos que implica un modelo educativo que le da a las maestras y los maestros una mayor autonomía en el ejercicio de su profesión,
pero que también los obliga a realizar un mayor esfuerzo para vincular a la comunidad, para vincular a otros actores y para diseñar ellos mismos, conforme su entorno, las condiciones de su escuela y de su comunidad, diseñar los contenidos. Para todo eso se requiere preparación y también se requiere tiempo. No se han aclarado muchas de esas dudas. ¿Cuánto tiempo más los maestros tienen que dedicar a todas estas labores que no son estar frente al aula? Esa ha sido una queja permanente del magisterio, ¿no? El trabajo extra aula que siempre los presiona, que siempre les hace trabajar mucho más tiempo del que es el horario escolar y sin reconocimiento, sin estímulos. En fin, hay una gran cantidad de temas que deben irse resolviendo poco a poco, espero, en estas conferencias, pero me temo que ya el ruido y el nivel que ha alcanzado este debate hace que ya no se escuchen unos a otros y hace que volvamos a los términos del debate de 1959 y 60. Sí, bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué crees que sirvan o ayuden esas conferencias vespertinas de prensa sobre el tema de los libros de texto gratuito? ¿Se nos quedarán finalmente los prejuicios que ya tenemos de un lado o de otro? ¿Y seguirá esta guerra o batalla su curso más allá de lo que se explique o no en las conferencias vespertinas? ¿Qué opinas, Daniela Barragán? Sí, coincido plenamente con lo que comentaba ya Arturo, o sea, es ya demasiada la polémica que hay, que no les interesa ya la conferencia que se haga ni los esfuerzos que vayan a poder hacer Leticia Ramírez y Marx Arriaga, que honestamente también salen un tanto tarde. Y salen porque pues al presidente se le ocurrió esto de hacer las conferencias porque a él ha funcionado muy bien, pero pues dejaron ellos avanzar mucho toda esta polémica, que también es muy curioso cómo justo cuando mencionaban lo del desplegado del día de ayer, cómo los intelectuales más importantes de México, los que se dicen más importantes, que son muy poderosos, están pues caminando al ritmo que planteó TV Azteca, o sea, una televisora que ya está desprestigiada, que esta crisis y su campaña de la educación comunista nos sirvió a muchos para asomarnos a esa televisora y ver que sus conductores son, híjole, pues no sé ni qué adjetivo ponerles, pero pues básicamente lectores de teleprompter, desde los de la tarde hasta el noticiero principal, que es Javier Alatorre. Entonces, pues es muy chistoso que ahora que los que hayan caído al ritmo de esa campaña fueran los intelectuales, los hombres más inteligentes del país. Pues bueno, ellos fueron los que cayeron en la información de TV Azteca. Y pues al final de cuentas también ya todos los medios están sumados a eso, ¿no? La portada de Reforma el día de hoy diciendo que los libros estaban enalteciendo la guerrilla. Pues bueno, ya me puse yo también a revisar el material esta mañana, ya que ayer los hicieron públicos, y básicamente la campaña está basada solamente en los libros de primer grado, o sea, porque los temas de sexualidad son, o lo que se ha hecho viral, lo que ha hecho viral TV Azteca, son de libros que ni siquiera son los de México. Entonces, pues resulta muy curioso cómo la televisora, pues tal cual, basó toda su campaña en la ignorancia, en que ni siquiera se tomaron la molestia de poner en Wikipedia qué carajos es el comunismo, y ahora todos están pues ya montados en esa campaña. No va a seguir porque también la oposición está siempre reaccionando a lo que mejor le cae. Por ejemplo, y lo de Xóchitl Gálvez también termina por ser muy curioso. Hasta hace unas semanas ellos estaban muy contentos porque Xóchitl Gálvez era de izquierda e incluso era trotskista, pero ahora ya les funciona estar en contra del comunismo, aunque estaban festejando que Xóchitl era comunista. Entonces ahora ya están en contra. Mañana no sabemos con qué ánimos o con qué campaña se vaya a amanecer la oposición, pero pues yo creo que en lo que sí se debería poner el foco sería en lo que vayan a hacer los gobernadores, sobre todo María Eugenia Campos, que ella sí ya está escalando a llevar estos pues
no sé si son amparos expresamente, pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no repartir los libros. Creo que la oposición mañana van a encontrar otro tema para sacar un desplegado y poner sus firmas abajo de ese desplegado, pero creo que lo de los libros va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar con los gobernadores que también se han negado, por ejemplo, a lo del INSABI, a lo de todas esas cuestiones que han salido desde el gobierno federal, pero pues lo de los libros va a pasar. Ya hicieron su berrinche, ya hicieron también tener muchos clics en los videos, aunque sea para risa, pero pues ya lograron elevar su rating, pero pues va a pasar el contenido de los libros y eso ya lo podemos constatar cada uno de nosotros sin necesidad de que TV Azteca nos lo diga, ya está disponible. En lo que yo alcancé a ver, al menos en los que revisé, pues lo veo muy adecuado. Se habla, por ejemplo, de la batalla de las mujeres, la lucha de las mujeres, con citas de Rosario Castellanos. O sea, a mí me hubiera encantado tener eso cuando estudié la primaria. Se habla de cómo los niños pues atraviesan y sufren discriminación por hablar en su lengua indígena. Se habla de los alebrijes, se habla de los alimentos nativos mexicanos, o sea, de verdad me parece un material de muy buena calidad. Sí que son que siempre tienen algún error, está bien, eso se debe reconocer, nada de que son áreas de oportunidad, no nada, se reconocen y punto, pero pues yo creo que ya se les acabó. Tampoco creo que tenga mucho efecto la conferencia de las tardes, tampoco les interesa escucharla, entonces mañana seguramente se van a amanecer con otra pelea ahí enfrente. Bien, gracias. Gracias, Daniela. Vamos con Juan Becerra Costa. Juan, ¿cómo vas viendo todo este tema? Por favor, Juan Becerra Costa. A ver, Julio, mira. Te voy a enseñar. No sé si alcanzan a ver. El libro rojo de Mao Zedong. Esto, señores, miren. Aquí desde la portada. Las 5 citas. Ver para que tengan clarito. Aquí. Miren. Estos son mensajes comunistas. Para que sepan, ¿no? De qué se trata. Hay que diferenciar una cosa de la otra, querido Julio. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, este asunto de los libros de texto, los errores tienen que corregirse. O sea, punto. Sí. De entrada. Viene presentándose desde hace décadas. Que no son errores, son áreas de oportunidad. No, ¿qué van a ser áreas de oportunidad? Qué barbaridad. Fregada, son errores. Este cuate Marx Arriaga, ahorita le entramos a él, ¿no? Desde hace décadas, errores en los libros de texto, sí, aunque tal vez jamás habían sido tan mediáticos como lo son ahora, de ninguna manera justifica el que estos errores no sean reconocidos como tal, porque entonces su corrección, pues más que difícil, va a ser imposible. El PRI se equivocó más, tuvo más errores en los libros de texto que nosotros. Eso no es discurso de la 4T. O sea, eso no quiere decir que el que se equivocaron que el que se equivoquen ahora esté bien, aunque sea menos. No, aquí vemos un asunto que no es unidimensional. O sea, se ha excedido en todo alrededor de los libros de texto y todos mal. La oposición acusa comunismo en sus páginas. ¿Qué van a saber ellos de comunismo? Si no fueron ni pioneros ni usaron paliacate rojo al cuello. Pero además, ¿cuál comunismo? O sea, no lo hay. Acusan que hay doctrina. No manchen, doctrina cuando Salinas hablaba en los libros de texto del modelo neoliberal como la receta mágica para el progreso. Ahí está en sus páginas. En 1992, impresos los libros de texto en el periódico El Nacional. Los que hablan de elecciones del 88 y no aparecen los nombres de Cuauhtémoc ni de Cloutier. Pero bueno, eso fue hace muchísimo tiempo. Ahora tiene que haber otro asunto en donde ya no viene este tipo de situaciones en las que se intenta ocultar la historia. Al contrario, se intenta sacar la historia que fue ocultada durante no los últimos 30 años, sino los 500, en donde a Lázaro Cárdenas, pues en aquella época, en 92, le daban 3 párrafos. Ahora, dicen que los libros están ideologizados. Bueno, yo creo que sí. O sea, no me pueden decir que no están ideologizados, Dani, Arturo, Julio, por supuesto que lo están. El decidir que incluyan derechos humanos, educación sexual, trae una ideología y es progresista y es de educación
Y el que sean para todos los niños y no solo para unos cuantos, también es la ideología de los derechos humanos universales. Entonces sí trae una ideología necesaria para garantizar los derechos de todas las personas. La diputada Silvia López Castro, que es presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, me acompañó en una entrevista el lunes pasado y llevó los libros de texto, los consiguió, y ahí empezó a abrir las páginas, y están muy enojada y muy enojados en un sector de la población, porque ¿cómo es posible? Señalan que los libros de texto traigan una actividad en la que le preguntan a los niños si son oprimidos u opresores. Me molesta. No sé ustedes qué opinen. A mí en lo personal me parece por demás adecuado que el oprimido sepa que lo está, porque entonces es la única manera para que luche contra ello, que el opresor sepa que se sabe que es opresor. Y de igual manera, en el mismo sentido, es importante que el que cometió errores en un libro de texto sepa, reconozca que lo hizo, porque el libro los trae. Todos los libros lo tienen. Fechas de nacimiento, lo de los planetas, están mal las órbitas del sistema solar y se justifican diciendo que este apartado no es para estudiar el sistema solar, sino para hacer infografías. Pues caray, no frieguen, enséñenle a los niños a hacer infografías correctamente. En fin, Julio, todos mal aquí. O sea, ¿cómo no se puede acusar desde la mentira lo que no existe? Tampoco se puede defender lo indefendible. Se tiene que resolver, se tiene que corregir. Y este cuate, perdón, Marc Sarriaga, pues se fue al chiste, que sabe que va a ser aplaudido por la consigna, por los que incondicionalmente son afines a la 4T, porque sí es chistoso decir que por primera vez la ultraderecha lee, pero carajo, el asunto no está ahí. Esto está esquivando a través del humor, en el que buscan ese aplauso del que tienen, pues ahí parece hasta una adicción. Caray, lástima de la endogamia que llevó este personaje a una posición tan importante y lástima el aferre a defender una causa desatendiendo un síntoma que la afecta. Eso no abona al proyecto de nación, de hecho, atenta contra él. Entonces, pues no manches. No es comunismo, sí trae ideología, sí una ideología de derechos humanos universales, y sí trae errores a corregir, punto. Bien, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, Arturo, Daniela y Juan, estamos ya en la parte final del programa, 2:50 p.m. Nos tocan unos 3 minutitos a cada cual para postre, reflexiones, lo que desee cada cual. Arturo Cano, comienza la tanda de los postrecitos, por favor. Pues ya se andan comiendo al presidente de Brasil, Lula, los youtuberos por haberse reunido con la presidenta del Perú, con Dina Balearte le dicen. Balearte, ya le dicen, ¿no? Pero en el caso de esa reunión va a ser interesante ver cómo se resuelve o qué camino toma esa disputa que puede ser fraterna o no entre dos figurones de los gobiernos progresistas de América Latina, entre el presidente López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva, que ha estado muy activo desde que llegó a la presidencia y ya se reunió con los principales líderes mundiales, metió a Dilma Rousseff a la presidencia del Banco de los BRIC, y ahora, pues al sostener esa reunión, va a contracorriente de lo que ha hecho el presidente López Obrador en el caso del Perú, que es desconocer a Dina Balearte y ofrecer asilo a la familia de Pedro Castillo e incluso respaldo a su equipo legal, ¿no? Es una cosa interesante la que vamos a ver entre esas dos figuras, porque recordemos que ahí viene ya la gira del presidente a Sudamérica, que estará en Colombia, en Chile y en Argentina. Entonces ahí quizá podemos ver ya septiembre, ya definida la corcholata ganadora, ya más perfilado a la oposición, el presidente fuera, podemos ver para dónde va esa disputa. Y a lo mejor podemos entretenernos también si el asunto se aborda en esta cumbre mundial de youtuberos y ¿qué más va a ser? Aparte de reporteros independientes. Reporteros independientes, a la que se ha dicho que esto de los youtuberos me recordó, y la súbita fama de muchos de ellos en este sexenio,
me recordó a un columnista que todos leíamos en el sexenio de Carlos Salinas, a Carlos Ramírez. Sí. Que era una columna de lectura indispensable, porque Ramírez era un periodista, creo que en ese momento el más informado. Decían en los pasillos de la profesión que tenía dos fuentes principales, Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Camacho, que gracias a eso tenía información que ningún otro columnista se allegaba. Y luego también vimos cómo de repente desapareció la importancia de Ramírez como columnista cuando esos dos personajes pues salieron de esas posiciones de poder que tuvieron, y entonces decía que Ramírez había sido un columnista sexenal. Veremos eso mismo con los youtuberos que lograron esa súbita fama gracias a la mañanera. Pues Preguntas, Arturo. Daniela, Dani Barragán. ¿Se antoja saber? En un año lo sabremos. Postrecito, Daniela, por favor. Ay, gran tema ese, el de la convención, pero no hay que meternos tanto. No, o sea, simplemente decir que, o sea, esos pues eventos de periodistas independientes, pues no tienen que venir del presidente, ¿no? O sea, si son tan independientes, pues no sé, ahí como que no cuadran tanto la lógica, pero pues vamos a ver cómo avanza la invitación o la convocatoria que lance el presidente. Pero, bueno, lo de mi postrecito es una invitación a que puedan ver una entrevista que realizamos mi compañera Perla Velázquez y yo ahí en Sin Embargo, es sobre la historia de Silvia. Seguramente ustedes vieron una foto que se hizo viral de una mujer con un embarazo pues ya muy avanzado que fue detenida por robar latas de leche. Pues logramos platicar con la activista que logró encontrar a Silvia allá en Coahuila, y pues la historia es tristísima. Pues es una mujer que trabajaba para unas personas que allá en Coahuila contratan a gente para que se meta a robar a los supermercados. Pues bueno, desafortunadamente allá pues la agarran y la exhiben como si fuera la peor narcotraficante de Coahuila. Pero pues bueno, la historia pues es una mujer que tiene 2 hijos, uno viene en camino, su embarazo es de alto riesgo, pues estaba en la desesperación total. Entonces pues la historia de Silvia es de muchas Silvias en este país, hombres, mujeres que atraviesan pues esta necesidad de llevar alimento, dinero a los hogares para alimentar a los hijos. Entonces pues invitarlos a que vean esa entrevista que se puso interesante. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Vamos ahora sí, el postrecito final con Juan Becerra Acosta. Por favor, no, yo Juan. sí le quiero entrar al de los youtuberos, porque Éntrale. somos youtuberos, estamos en YouTube transmitiendo nosotros, y sí es como dice el presidente, es justo y necesario, y responde además al momento que vive no solo el país, sino el mundo, en donde la línea editorial que algunos medios podrían ejercer sobre el periodista para la publicación o no de su trabajo, queda fuera, pues a través de las redes. Ahora se tiene la posibilidad de alcanzar grandes audiencias. También ahora este asunto se está cuajando, y ojalá y se organice bien, que sí exista al menos una distinción entre periodistas independientes y generadores de contenido, porque ahora cualquier payaso se dice periodista. Y puede tener buena audiencia, pero eso no significa que informe, así como también hay quien es propagandista y tiene audiencia y no necesariamente informa. Entonces habló el presidente sobre la independencia al informar. Eso es muy importante, pero el hecho de estar en YouTube no te hace independiente, porque la independencia no solo es del poder político o del medio de comunicación, también debe ser del económico, de poderes fácticos, entre ellos la delincuencia incluso. Así que por ser youtuber y tener audiencia no necesariamente se es periodista, tampoco independiente, tampoco necesariamente se está informando. Es importante que como sociedad tengamos la libertad de poder ver lo que decidamos ver, y sin juicio de valor, sí es importante distinguir a un comediante de un payaso, de un propagandista, de un generador de morbo, para ello atraer audiencia, de un farsante, de un periodista independiente. Entonces ojalá y se logre, porque hay mucha banda que hoy desinforma, y como dicen en mi pueblo, esa banda que desinforma diciendo que informa, pues era cool,
era cool, era. Era. Vamos a ver qué pasa el próximo año. Bueno, pues efectivamente vamos a esperar a ver qué sucede con todo ese trayecto de estos creadores de contenido en lo que va de este sexenio, conforme avancen, cambien las cosas políticas y electorales. Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión. Muchas gracias a las personas que nos siguen en Morelia, Ciudad Juárez y Chihuahua. Los invito a la presentación del libro Claudia Sheinbaum Presidenta, que mañana Morelia, el viernes Ciudad Juárez, el sábado Chihuahua. Hombre, pues anda de viajero presentador de libros Arturo Cano. Perfecto, Arturo. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio, y saludos a todos. Buena tarde y dejen su like. Dejen su like. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes. Abrazos, querido Julio, bienvenida. Daniela, Arturo, gracias. Un abrazo y buenos viajes y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, que así sea. Gracias y hasta pronto. Hasta luego.